parece, sí. Ya nadie sabe. Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre los rankings universitarios, para qué sirven, para qué no sirven, qué nos dicen y qué no nos dicen. Y para ello me van a acompañar esta noche en el estudio Imanol Ordorica Sacristán, él es director general de la Dirección General de Evaluación Institucional, Marion Lloyd, coordinadora de proyectos, también de esta dirección general, así como Roberto Rodríguez Gómez, subdirector también de esta dirección general. Y bueno, pues así sin más, ¿qué son los rankings? ¿Para qué nos sirven y para qué no nos sirven? Y luego vamos a platicar de por qué los usamos, por qué no los usamos, la historia de estos sistemas de medición y cuál ha sido el impacto de estas mediciones en el desarrollo de las instituciones educativas. Bueno, son sistemas de clasificación que llevan dentro de ellos algunas formas de medición, generalmente no transparentes, y hay básicamente de dos tipos: aquellos que se elaboran con base en fundamentalmente la producción académica, el número de citas y otros indicadores cuantitativos, y aquellos que ponen el énfasis en el prestigio de las instituciones y entonces recogen sus datos a través de encuestas. Y por supuesto hay los que utilizan una y otra metodología de manera conjunta. Aparecieron así en el escenario internacional hace poco más de una década, han tenido mucha popularidad, hay que decirlo. Sí, ya todo el mundo habla de los rankings. Todo el mundo habla de los rankings. ¿Cómo está rankeada tu universidad? ¿No? ¿Y eso qué nos dice? En realidad nos dice poco sobre las universidades. Hay una idea en el público receptor de los números de los rankings, de que los rankings miden la calidad de las instituciones. Son números que son fácilmente digeribles, porque finalmente tú estás poniendo en primero, segundo, tercero o el que sea lugar a una institución respecto de otra, haciendo una combinación agregada de distintos indicadores. La gente no tiene que ver no se mete a ver qué es lo que arma el número, sino simplemente quién quedó en primer lugar, ¿no? Entonces, esta medición se volvió popular precisamente en un contexto en el cual la idea de competencia entre individuos, instituciones, países, había tomado mucho vuelo, y entonces parecía muy natural la necesidad de clasificar a las universidades que estaban interactuando a nivel internacional. Ponerlas a competir también. Ponerlas a competir. Entonces usaron un método muy norteamericano, como de estadísticas de béisbol, para decir quién era el jugador más valioso del año, que siempre es Harvard, por supuesto, en la gran mayoría de los rankings y casi todos los años, ¿no? Marion, ¿cuál es, desde tu punto de vista, ¿para qué sirven estos rankings? Sí, bueno, yo creo que sirven para dar una idea de finalmente qué tipo de universidad es. Si es una universidad de investigación, van a salir muy bien, si publican mucho en cierto tipo de journals, pero está muy, muy sesgado. El problema que nosotros vemos y siempre estamos señalando es esta cuestión de que está sesgado hacia el modelo de Harvard, es que tanto te pareces a Harvard. Entonces, qué tanto, por ejemplo, el idioma inglés. Los países que no son angloparlantes están en enorme desventaja. Entonces, en estas universidades, si alguien publica en otro idioma, casi no aparece. Entonces, hay como un enfoque de qué tan anglosajón eres, ¿no? Qué tanto te pareces, y no nomás a Inglaterra ni siquiera puede competir con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos domina. ¿Qué tanto te pareces a estas universidades de Estados Unidos? A las Ivy League, ¿no? Sí, a las Ivy League, y luego se van moviendo. A veces Harvard baja y sube Oxford, o sube Princeton, o sube Berkeley, para crear como interés. Porque si no, si son lo mismo todos los años, pues ¿quién nos va a apelar, ¿no? Sí, claro, hay que remover un poquito las fichas para que se vuelva divertido el juego, ¿no? Sí. Pero realmente creo que tocaste un punto que es muy importante, y es el tipo de publicaciones que se evalúan, ¿no? Porque claramente pues los países latinoamericanos y otros de otras que hablan otros idiomas diferentes del inglés, pues no necesariamente publican en revistas norteamericanas o inglesas, o estas revistas internacionales cuyo idioma fundamentalmente es el inglés.
pero entre otras razones no porque no quieran estar en esas revistas, sino porque no es al público al que se quieren dirigir necesariamente. Claro. ¿No? Entonces, ¿esto qué papel juega en el proceso de la evaluación de las universidades? Pues juega un papel terrible, porque la propia existencia de los rankings ha presionado a las instituciones públicas y en alguna medida también a las privadas a que acentúen la función de investigación muy por encima de la de formación profesional o de docencia. Los rankings, ninguno de ellos mide docencia y mucho menos bien. De manera que ya se sabe que para figurar en esas clasificaciones lo que hay que tener es un número muy importante de publicaciones, que siempre son artículos en revistas indexadas y número de citas recibidas. De manera que las instituciones reaccionan para producir ese efecto y lo hacen sobre la base de realmente presionar a los investigadores y también a los profesores para que participen en esa producción. De manera que ya hoy los criterios de contratación y también los de promoción y también los de estímulos están centrados en una sola cosa. Productividad. Ligados a la productividad, medida como. Publicación de artículos en revistas con arbitraje, porque no cualquier artículo. En revistas indexadas. Ahora, lo que es muy interesante es que de dónde viene la presión de los rankings. Es una presión que se establece cuando las autoridades gubernamentales utilizan a los rankings como elemento de política pública para asignar presupuestos, para aprobar becas, como hace CONACYT, por ejemplo. Si tú vas a una universidad ranqueada, te dan la beca casi en automático. Si vas a una universidad que no aparece en los primeros 100 lugares de un ranking, tienes que justificar por qué ese programa es de calidad. Entonces, si se utiliza, aunque sea no explícitamente, en una discusión del Senado, de la Cámara de Diputados, que es quien asigna presupuesto, para apoyar o no apoyar a una institución educativa, entonces es las ramas de gobierno las que están ejerciendo cierta presión sobre las instituciones. Por el otro lado, es la sociedad. Al ver en los medios de comunicación a los rankings, los medios califican a las instituciones y erosionan o fortalecen la legitimidad de universidades públicas muy importantes, ¿no? Entonces, estas... Por ejemplo, si la UNAM baja en algún ranking, además hay una enorme cantidad de rankings, hay 3 o 4 que son los que más aparecen en los medios, puede aparecer una semana en el lugar 123 del Times y a la siguiente semana en el lugar 150 del ranking de Shanghái. Pero la gente que lo lee no es especialista y dice, en una semana bajó 20 lugares, ¿sí? Claro. Y eso tiene una presión. Ya lo decíamos, la Universidad Nacional está perdiendo calidad, ¿no? No está basado en ninguna evaluación, en ningún análisis cuidadoso de lo que está pasando en la universidad, sino en una percepción superficial, y esto genera un ambiente de presión. Digo, pero entiendo lo que nos estás explicando, pero hay rankings diferentes que miden diferentes... Absolutamente. Pues puntos y puntean de manera diferente. Eso es más bien cómo lo está tomando también la sociedad, o sea, quien está interpretando los rankings. O sea, entiendo que los rankings tienen lo suyo, ¿no? Tienen problemas metodológicos o diferencias metodológicas. Así es. Pero también quienes están leyendo los rankings, no hay información suficiente para que puedan dialogar con los rankings, digamos, y hacer del conocimiento de la gente qué es lo que está pasando, si sube o baja, qué es un ranking o qué es otro ranking. Hay rankings para América Latina, hay rankings para todo el mundo, y supongo que eso también influye en cómo se transmite, porque realmente quien está hoy transmitiendo la información sobre los rankings es la prensa, ¿no? Y entonces sí tenemos un problema de distorsión importante en la evaluación que significa cada uno de estos rankings. Claro, y la mayoría de las notas que salen son notas cortitas. Yo estaba revisando unas notas muy chistosas así, hablando de la UNAM, y de repente hablan de, en el rectorado tal,
la UNAM subió tantos puntos y mira, en el rectorado tal bajó, ¿no? Entonces, de repente, obviamente, la idea es vamos a atribuirlo al actor de la actuación de la rectoría. Pero yo creo que también dentro de los mismos rankings es muy chistoso, pero eso no se transmite. Por ejemplo, uno que se llama QS, que es de los más influyentes, tiene un ranking internacional en donde la UNAM aparecía por encima del TEC de Monterrey siempre. De repente hacen un ranking de América Latina y baja la UNAM y sube el TEC. Entonces yo le pregunté al que hace los rankings y me dijo, no, lo que pasa es que vimos que nuestra metodología no estaba tan exacta, entonces la afinamos para las características de América Latina. Entonces dices, bueno, entonces no estaba bien. O sea, no era exacta, ¿qué quiere decir? Es una forma muy elegante. Sí, exactamente. O sea, ¿cómo es posible que en un ranking internacional tienes un orden y en un ranking regional tienes otro orden? O sea, más prueba no hay de que estas cosas son muy arbitrarias, aún dentro de su propia lógica. Ahora, pero hablaste de una cosa muy importante, que es la relación entre rankings y medios. Son impensables los rankings sin los medios de comunicación. Sí, ¿quién les da? Sí, el primer ranking que salió, que es el US News and World Report, es el más antiguo y tenía presencia en Estados Unidos, era un ranking de un periódico sobre programas universitarios en Estados Unidos. ¿Sí? Toda la idea es hacer una medición, supuestamente una medición muy compleja y muy completa, para reducirla a un solo número y poderla presentar a la sociedad a través de los medios. Entonces, y los medios no transmiten ni la complejidad, ni la metodología, ni los cambios de metodología que puede hacer un ranking y que explican que subes o bajes, ni el carácter totalmente relativo, que puede ocurrir lo siguiente: una universidad puede mejorar todos sus indicadores y a pesar de ello bajar en los rankings porque otras mejoraron más. Entonces, el que una institución baje en el ranking y así se le vea en un periódico, por ejemplo, no quiere decir que hizo mal su trabajo, quiere decir que otras crecieron más solamente, ¿no? Roberto. El asunto es quizás hasta más general. Estamos transitando hacia una suerte de cultura del ranqueo. Medimos con la metodología de rankings lo mismo pobreza, inseguridad, lo mismo corrupción, lo mismo calidad de las instituciones, lo mismo se utilizan las pruebas, por ejemplo, cuando fue Enlace o cuando fue Planea, para dar a conocer qué institución es mejor que otra. Entonces, esto quiere decir que el ranking o la metodología ranking está sintetizando a la información que es amplia, rica, compleja, ahora casi saturada, ¿no? Para ofrecer una respuesta rápida. Sí, que es un poco lo que va con los tiempos, ¿no? Todo Exacto. Rápido y de consumo inmediato. No se vaya, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en Observatorio Cotidiano. Ya se nos... Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y estamos platicando sobre los rankings universitarios, su importancia, su relevancia, su pertinencia. Y bueno, de todo ello estamos aquí comentando con Imanol Ordorica, Marion Lloyd y Roberto Rodríguez. Y yo quería hacerles una pregunta. Estábamos evaluando la importancia y cómo han ido variando los rankings y cómo miden o no los rankings los temas que son realmente importantes para una vida académica de una institución universitaria. Desde una parte que comentabas tú, Mario, cómo se deja mucho de fuera la docencia, que es una parte de la esencia de una universidad, ¿no? Bueno, universidad sin docencia pues es un instituto de investigación, no es una universidad. Pero un tema que es muy importante es el tema de las ciencias sociales, porque estamos muy acostumbrados de las ciencias exactas o ciencias naturales que se puedan medir las cosas. Pero en las ciencias sociales el panorama es muy diferente. ¿Y cómo se recoge esa información? Por ejemplo, cómo puntea un libro de 500 hojas, ¿no? Que tomó prácticamente una vida o 5 o 10 años hacer, frente a 20 papers que te tomaron 5 años, ¿no? ¿Cómo se valora eso? ¿Cómo se evalúa eso en los rankings? ¿O está fuera de los rankings? Exacto, está fuera, se desprecia y peor, se menosprecia. Es decir, como si la producción que está fuera
del formato típico de artículo en una revista indexada no contara. Y eso ha tomado muy desprotegido a las áreas de ciencias sociales y más aún a las de humanidades, ¿no? Que tienen como formatos o formas de publicación que son distintas, típicamente el libro o los capítulos del libro. Los capítulos del libro ni siquiera se pueden contar, porque no hay una forma de registro estandarizada para ello. De manera que en estas áreas, en que parte muy importante de la producción, quizás más de la mitad, transcurre a través de capítulos del libro y por supuesto de libros de autor, ¿no? De un trabajo colegiado y distinto, no cuenta para los rankings, y eso es una debilidad desde el punto de vista de, otra vez, la presión que están sintiendo los investigadores para cambiar su modo de producción y sobre todo su modo de difusión de los conocimientos que producen en estas áreas. Este es un tema súper interesante, porque si eso está ejerciendo presión, que claramente lo hace, sobre los investigadores, ¿qué está pasando en las áreas de investigación? ¿Está habiendo cambios? ¿Se está viviendo eso de alguna manera y se está reaccionando a o simplemente seguimos haciendo nuestro trabajo y ya? Ha venido aparejado a cambios que ya se estaban produciendo en los sistemas de evaluación de académicos y de investigadores en áreas de la ciencia. La medición cuantitativa por encima de la evaluación cualitativa. La segunda, la cualitativa, siempre ha sido mucho más compleja. Entonces, aquellas áreas que están más acostumbradas a la publicación de artículos arbitrados por pares, lo cual supone una calidad particular, y a las que se puede asociar índices de impacto a partir del número de citas recibidas, empezaban a generar un modelo que se trasladó desde básicamente la física a todas las demás disciplinas dentro de una universidad. Esto embonó perfectamente con los rankings. Entonces, como el ranking es relativo, y por ejemplo te dice publicaciones por número de profesores de tiempo completo, en publicaciones de artículos en revistas indexadas, y tú tienes todo un segmento, por ejemplo en las ciencias sociales, que son profesores de tiempo completo, pero que producen más libros y capítulos, esta relación entre profesor de tiempo completo y producción de artículos es negativa para los números finales de la universidad, no para la actividad de generación de conocimientos, ¿no? Entonces, ha cambiado la selección de temas, ha cambiado las formas de colaboración, ha cambiado las formas de hacer trabajo académico entre colectivo y individualizado, ¿no? Y ha cambiado las formas de evaluación de los profesores y de los investigadores. Todo esto está en estrecha relación y se ha vuelto un elemento de presión continua sobre los profesorados universitarios, ¿no? Mario, y yo creo que va más allá de plano, desaparecen departamentos. En Estados Unidos, donde como que empezó toda esta presión y igual está más concentrado, hay universidades en donde de plano han quitado sus departamentos de antropología, de historia, sobre todo en universidades públicas, salen los gobernadores, es decir, pues si ustedes no están mejor en los rankings, le vamos a quitar tal departamento. Entonces es una idea de que ciertas partes de la creación de conocimiento, pero también de lo que vale una vida, no importa. Por ejemplo, no miden qué tanto es tu compromiso social como institución. Entonces, por ejemplo, si tu institución trabaja para resolver problemas nacionales de pobreza, de qué hacer con los sismos, cómo predecir los sismos, cualquier tema, eso no aparece. Y cuestiones de movilidad social tampoco son muy difíciles de medir. Entonces hay una como generación de contra-rankings, como rankings nuevos que tratan de buscar eso. Hay uno de la revista Washington Monthly, por ejemplo, que mide qué tanto impacto social tiene tu institución, qué tantos estudiantes de primera generación aceptas. Claro. Por ejemplo, una universidad como la nuestra, la Universidad de la Nación, tiene un impacto más allá de lo que publica en la sociedad de manera, pues no sé si se pueda mensurar en alguna forma, ¿no? O sea, si eso es medible, pero realmente, digo, la UNAM más allá de la gente, de los que forma, de los papers que produce, de los libros que edita, que además, hablando de los libros, la universidad es Premio Príncipe de Asturias, precisamente en el área de humanidades, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿qué valor tienen los...? Ninguno. Sí. Ninguno. Solamente cuentan los premios Nobel,
de las áreas de física, química, economía y las medallas Fields de matemáticas. Los premios Nobel como egresados sí cuenta, por ejemplo, las de literatura y de la paz, pero no como personal académico que está en una universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Mario Molina, le cuenta a la UNAM porque Mario Molina estudió en la UNAM. Entonces cuenta como un egresado de la UNAM que obtuvo un premio Nobel. Si Mario Molina, como es el caso, ahora se ha convertido en personal académico de la UNAM, no cuenta nada porque él ganó el premio Nobel siendo académico de la Universidad de California, ¿no? Entonces no tiene ningún impacto en nuestra universidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones. Ahora, Octavio Paz cuenta como un egresado universitario, pero no, aunque hubiera impartido cátedra en la universidad, no contaba para nada porque no es un área contabilizable para la UNAM, ¿no? Qué locura, ¿no? Creo que Mario Molina estaba en Harvard cuando tuvo el premio. Sí, probablemente. Sí. Perdón, en MIT, sí, cuando tuvo el premio Nobel. Sí. Roberto. Así es, y bueno, hay otros aspectos en que también tienen repercusión los rankings. Es, digamos, crear esta imagen que las universidades compiten entre sí por un mercado, digamos, bajo el supuesto en que mejor prestigio se traduce en mejores colegiaturas, lo cual es cierto en las instituciones del sector privado, desde luego, pero poner en el mismo tipo de competencia y bajo la misma lógica a instituciones públicas produce un efecto realmente pernicioso. Es decir, porque no están compitiendo por un mercado que se va a traducir en más colegiaturas, etcétera. Entonces es una especie como de pseudomercado en el que están concurriendo, ¿no? De manera que eso daña a las instituciones. Qué interesante, nunca lo había visto así, claro, es como una especie de comercial, ¿no? Este producto es buenísimo, venga usted, digo, independientemente de que hay productos buenísimos en estos rankings, ¿no? Sí. Pero ciertamente en universidades públicas, pues... Y para países enteros. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos reciben 30 mil millones de dólares de los estudiantes que van a Estados Unidos. Es como un efecto Mateo. Tú sales bien en los rankings, entonces vienen los mejores estudiantes, vienen los investigadores, entonces sigues subiendo en los rankings, puedes generar más dinero, como Australia, como Canadá. Entonces, todos estos países como que cambian su política exterior, sus políticas de inmigración con base en estos rankings que hemos visto que son súper cambiables y súper pues, sesgados y arbitrarios, pero generan una cadena de acciones que tienen muchísimas repercusiones. Interesante. Esa parte nunca la había percibido. Vale la pena, casi al estilo de los rankings, hacer una caracterización de los rankings, ¿no? Primero, son mediciones muy imperfectas que tienen una gran cantidad de sesgos, por ejemplo la de idioma, sesgos de disciplinas y áreas del conocimiento y problemas metodológicos de muy poca transparencia. Ese es un primer tema. Un segundo tema es que no miden la calidad de las instituciones, miden el tamaño de la circulación internacional de los productos de las publicaciones científicas de tipo artículo, ¿no? Tercero, hacen una caracterización superficial y simplista de las universidades y el problema de eso es que impacta negativamente en la toma de decisiones de autoridades gubernamentales, de autoridades universitarias en algunos casos, y en la percepción social sobre instituciones que pueden haber sido muy prestigiadas y que de repente su prestigio o legitimidad se ve erosionada porque no está en las primeras 200 de los rankings internacionales. O sea, tú imagínate la Universidad de Tamaulipas, que puede haber sido muy importante para el Estado, ¿no? Nuevo León o Guadalajara, sí, todas las ¿no? públicas que no aparecen y entonces hay que decir que son malas. Y la sociedad empieza a tener una percepción de que su universidad estatal o nacional no tiene la calidad adecuada. Entonces, en última instancia, es difícil encontrar una idea de que el ranking está trayendo una acción provechosa o un beneficio a la educación superior.
¿no? Bueno, pues es que entramos a esta dinámica de que lo que no se mide no existe. Exacto. Y bueno, pues hay tantas cosas que nosotros valoramos entrañablemente que son inmedibles, inconmensurables. Y bueno, Imanol, Marion, Roberto, el tiempo se nos ha acabado. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros esta noche. A los colegas de TV UNAM que hacen posible que este programa llegue hasta usted y usted que hizo el favor de mirarnos esta noche. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Hasta la próxima.